Ernesto Boorques y el productor es Eddie Méndez. Les invito a que se dispongan una vez más y que presten mucha atención a la palabra que yo he preparado para el día de hoy. El tema que yo le coloqué a esta enseñanza es ten cuidado con quién conversas. El hombre tiene que tener mucho cuidado con qué persona él se relaciona. ¿Por qué? Porque hay personas que son mal intencionadas. Amén. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay veces que el hombre se junta con personas que no hablan palabras sanas, no hablan palabras que edifiquen, no hablan palabras de bendición, y eso es un riesgo. El hombre tiene que tener mucho, pero mucho cuidado con quien él conversa. Tiene que tener mucho cuidado qué es lo que él escucha, porque eso puede contaminar nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. E incluso pueden haber personas que nos maten incluso el sueño que nosotros tenemos en la vida. Y esas son las personas que nosotros educadamente deberíamos apartarnos, porque no son sanas para la vida de nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que apartarnos de las personas que no nos edifican, que no nos bendicen. Existen personas que realmente no quieren lo mejor para nosotros. La envidia existe, y cuando una persona muchas veces desea emprender un negocio, emprender un proyecto, emprender algo bueno en su vida, pasa que gente viene y le declara cosas negativas, le dice que eso no va a funcionar, le dice que eso no se va a poder realizar. Esas palabras no nos conviene escuchar. ¿Por qué? Porque no edifican nuestra vida y podemos caer en esas palabras negativas y no crecer y no avanzar y no lograr lo que nosotros realmente deseamos en la vida. Les voy a leer un versículo bíblico que explica esto que yo estoy enseñando. En el Salmo 1 dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando una persona se junta con un grupo de personas que echa groserías, que se burlan de manera perversa, que viven declarando palabras negativas, palabras mal intencionadas, corre el riesgo esa persona de convertirse, de adquirir la misma conducta que ellos tienen. Y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros podemos hacer todo lo que queramos en la vida. El hombre tiene la libertad de decidir. El hombre tiene la libertad de hacer, de practicar lo que él desea. Pero no todo nos conviene. No todo es de provecho en la vida. Y la manera en que el hombre se conduce en la vida es muy importante. Si una persona se conduce en la vida burlándose de las personas, se conduce en la vida matando, hurtando, robando, estafando, mintiendo, siendo injusto, todo eso es malo. Todo eso es malo para la vida del hombre, porque está practicando algo que es injusto delante de los ojos de Dios. Y por eso aquí dice la Biblia que bienaventurado es aquella persona que no se junte con este grupo de personas, porque así no corre el riesgo de convertirse y de adquirir esos hábitos que nunca lo van a llevar a algo positivo y bueno en la vida. Aquí también dice que aquella persona que medita en la palabra del Señor, que piensa en la palabra de Dios y que aplica la palabra de Dios en su vida, va a ser una persona bienaventurada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos edifica. Esa es la gran diferencia. Quizá en el mundo
recibimos palabras negativas para nosotros mismos. El hombre quizá nos dicen palabras que no nos edifican, que no nos bendice. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando analizamos, meditamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios nos bendice, nos edifica, porque la Biblia hay palabras, hay grandes promesas para el hombre. En la palabra de Dios está todo lo que el hombre necesita para emprender, para crecer, para realmente obtener esa cosa que el hombre desea. Amén. Por eso es importante meditar en la palabra, creer en la palabra, leer la palabra y sobre todo aplicar la palabra. Amén. Vamos a un corte y ya regresamos en su programa La Voz de Jesús. Todos los domingos, La Voz de Jesús con Albert José Toledo. Desde chicos aprendimos querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que nunca olvidar. En momentos presentimos que solo nos encontramos, y es allí donde aparecen los que son más que hermanos, los regalos que no vimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo. Necesitan de aquel que se hace llamar hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir
Desde el tope del dial suena Cima 107.5, la FM de Maracaibo. Seguimos en su programa La Voz de Jesús y espero que estén disfrutando de esta palabra. Estamos transmitiendo a través de la radio Cima 107.5 y también nos pueden escuchar a través de Saturno Internet Radio. Amén. Hablaba acerca de cuídate con quien conversas. Amén. Ese es el tema que yo estoy compartiendo en este día. Una de las cosas que también el hombre debe tener muy en cuenta es creer en la palabra de Dios, creer en las promesas que Dios tiene para el hombre. Cuando una persona decide leer la Biblia y creer lo que está establecido, eso nos va a dar una gran alegría espiritual, una gran paz espiritual. A veces las personas, cuando no lee la Biblia, cuando no lee la palabra, escuchan, a veces se pueden llenar de palabras que no edifican la mente y el corazón de una persona. Nunca, cuando una persona recibe una palabra que trae aflicción, que trae tristeza, que trae desánimo, que trae tormento, nada de eso proviene de Dios. Por eso es que está la Biblia. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios. La palabra del Señor es nuestra espada y la verdad. ¿Cuántas palabras no escuchamos en el mundo sobre cualquier circunstancia que una persona esté viviendo, y una persona, en vez de declararle algo positivo, le declara más bien algo negativo? Esas palabras no vienen de Dios, y de esas palabras es que el hombre debe cuidarse. Por eso es importante prestar nuestra atención a lo que dice la palabra de Dios, y sobre todo ignorar aquellas palabras que no va a bendecir nuestra vida. Toda palabra que venga a nuestra vida que no nos bendice, que no nos edifican, que no lo haga bien, que no nos hace sentir bien, eso no proviene del Señor. Todo lo que venga de Dios, todo lo que viene del Señor, nos va a traer alegría, nos va a traer paz. Amén. Por eso es clave y importante creer la palabra de Dios, porque todo está en la fe. Hay veces que creemos más en lo que el hombre natural dice, en vez de creer lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, se cumple. Aquella persona que crea la palabra de Dios, esa palabra se va a cumplir en la vida de esa persona. La palabra de Dios rompe con todo lo que está sucediendo en la vida de una persona. Por ejemplo, si una persona pasa por una enfermedad, dice la Biblia que ya el Señor Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Si esa persona crea esa promesa, entonces debería recibir la sanidad. La palabra de Dios rompe todo lo que no proviene de Dios, lo que no es de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Amén. Por eso es lo importante de creer la palabra, de aceptar la palabra y dejar que la palabra nos llene. Amén. Porque eso va a traer bendición, mucha bendición a nuestras vidas. Dice la Biblia también que no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el hombre padece por la falta de conocimiento. No es la voluntad del Señor que el hombre pase por sufrimientos. No es la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre a veces pasa por sufrimiento, es muchas veces porque ignora la palabra de Dios y se conduce en la vida de una manera incorrecta, de una manera que no está bajo la voluntad de Dios, y por supuesto toda acción va a traer una consecuencia. Por eso es la importancia de ser persona humilde, de reconocer que necesitamos la palabra de Dios, de aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas, y que sea ella quien nos guíe, que nos dirija en la vida. Si esa persona acepta la palabra de Dios en su vida, estoy seguro que va a haber bendiciones, va a ver la gloria de Dios en su vida, porque la palabra de Dios está justamente para eso, para enseñarnos a cómo vivir, a cómo
comportarnos, y también nos advierte, porque la palabra de Dios está para enseñarnos las promesas de Dios, pero también está para advertirnos y de cuidarnos de aquellas cosas que nos pueden lastimar. Amén. Por eso es clave e importante a la hora de acercarnos a la Biblia y de leer y meditar y de creer. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia para el hombre? Hay palabra de prosperidad, hay palabra de sanidad, hay palabra de libertad. En la Biblia encontramos todo. Lo mejor que le puede pasar a una persona es leer la Biblia y creer lo que ya está establecido. Amén. Vamos a un corte y ya regresamos en su programa La Voz de Jesús. Todos los domingos, La Voz de Jesús con Albert José Toledo. Sé que esta vida está llena de dolor y día a día tienes que luchar. Sé que los problemas te golpean sin razón, pero todo lo puedes lograr. De la mano del Señor que está en los cielos, tú puedes vencer por fin el sufrimiento todo, en el nombre del Señor. A su lado seguro estarás, Él por siempre te guiará, Él te guiará. A su lado no existe el temor, para siempre serás vencedor, para siempre un vencedor. Desde que naciste, Él te cuida con amor, espera cada día oír tu voz. Sabe bien tu nombre y conoce tu aflicción, y fue por ti que Él resucitó. De la mano del Señor que está en los cielos, tú puedes vencer por fin el sufrimiento todo, en el nombre del Señor. A su lado seguro estarás, Él por siempre te guiará, Él te guiará. A su lado no existe el temor, para siempre serás vencedor, para siempre un vencedor. A su lado seguro estarás, Él por siempre te guiará, Él te guiará. A su lado no existe el temor, para siempre serás vencedor, para siempre un vencedor. Para siempre un vencedor. Esta es Cima, en el tope del dial 107.5, la FM de Maracaibo. Seguimos en su programa La Voz de Jesús y espero que estén disfrutando de esta palabra que yo estoy compartiendo, y espero también que la puedan aplicar en sus vidas. Amén.
Mi intención es que sus vidas sean bendecidas, y todo lo que yo estoy enseñando es a través de la palabra de Dios. No, nada viene conforme a mi conocimiento, todo viene a través de la palabra del Señor. Amén. Y en esta parte del programa quiero enseñar la manera en cómo el hombre debe también hablar, expresarse en la vida. Amén, porque a veces cuando escuchamos palabras negativas, palabras obscenas, y nos llenamos de un conocimiento negativo, a la hora de enfrentar un problema o a la hora de atravesar por una circunstancia adversa, podemos declarar palabras que no nos convienen. Por eso es la importancia de llenarnos de la palabra de Dios, porque si nos llenamos de la palabra de Dios, a la hora de atravesar por un problema, en nosotros va a salir palabras positivas, en nosotros va a salir palabras buenas, palabras sanas, y palabras que nos van a ayudar a fortalecernos nosotros y nos van a ayudar a salir de ese problema. Es muy importante cuidarnos de esas palabras que no nos convienen escuchar. Amén. Y tenemos que aceptar, llenarnos de la palabra de Dios para declararla, para declarar su palabra en nuestras vidas. Dice la Biblia que en nuestra boca hay poder, y en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Si nosotros nos juntamos con personas que no tienen fe, si nos juntamos con personas que hablan palabras negativas, palabras de fracaso, palabras de no prosperar, palabras de conformismo, esas palabras no nos van a nosotros ayudar a superarnos en la vida. Y si queremos emprender y recibimos ese tipo de palabra, no nos va a ayudar, nos pueden detener, corremos ese riesgo. Por eso es clave escuchar palabras positivas, escuchar palabras sanas, escuchar palabras que nos estimule a avanzar y a crecer en la vida. El hombre está hecho para prosperar. Jesucristo en la cruz pagó absolutamente todo Jesús lo llevó en la cruz. No es la voluntad de Dios que el hombre viva en la aflicción, en la tristeza, ni en la pobreza, ni en la enfermedad. Nada de eso proviene de Dios. La Biblia dice que el Señor nos hizo más que vencedores. Por eso el trabajo del hombre es creer lo que está escrito, creer lo que está en la palabra y declarar, conducirse en la vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si esa persona hace eso, seguramente va a recibir muchas bendiciones. Amén. Muchas veces el hombre le cuesta creer la palabra de Dios porque se acostumbra a vivir en un sistema que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Se acostumbra a vivir en un mundo donde hablan palabras de fracaso, palabras negativas, y a la hora de ver la palabra de Dios y de escuchar la palabra de Dios le cuesta trabajo aceptarla y creer, porque su mente ya se acostumbró a esas palabras negativas. Por eso la importancia de tener el carácter de no caer en esas palabras negativas, y que nuestra vida no se acostumbre a vivir una vida en fracaso y en la pobreza, ni nada de eso, porque eso no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, prosperemos, tengamos fe, emprendamos cosas. El Señor quiere eso, anhela eso de nosotros. Amén. Y nadie en esta vida nos puede decir que algo nosotros no podemos lograr, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Señor nos hizo más que vencedores, así que toda persona en el mundo tiene la posibilidad de emprender cosas y de, sobre todo, ser exitoso con todo lo que esa persona emprende. Amén. Vamos a otro corte y ya regresamos en su programa La Voz de Jesús. José Toledo les está presentando La Voz de Jesús.
Eres mi vida y mi sustento, eres mi gracia y mi aliento. Yo quiero darte mi alabanza, vamos cantando, somos tu pueblo vivo para ti. Solo para ti. Yo quiero adorarte, mi vida te la doy. Yo quiero servirte de todo corazón, quiero cantar y adorar al Padre Celestial. Se me dio su amor sin condición. Mi complemento, te necesito, te llevo dentro. Yo quiero darte mi alabanza, vamos cantando, somos tu pueblo vivo para ti. Solo para ti. Yo quiero adorarte, mi vida te la doy. Yo quiero servirte de todo corazón, quiero cantar y adorar al Padre Celestial. Tener su amor sin condición. Cima 107.5, la FM. Continuamos en su programa La Voz de Jesús y en esta oportunidad quiero que presten mucha atención a lo que yo voy a enseñar. Es importante que también el hombre preste su oído a Dios. Dios es un Dios que habla. Dice la Biblia que Dios escucha, que Dios no es como los dioses de madera que tienen ojo y no ven, que tienen oído pero no escuchan, que tienen mano pero no sanan. El Dios que nos enseña la Biblia resucitó, está vivo y tiene poder. Y nosotros podemos comunicarnos con el Señor a través del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro único mediador para llegar a Dios. Por eso es importante que creamos en el poder también de la oración y que creamos sobre todo que Dios habla. Dios habla a la necesidad de nosotros. También sucede mucho que a veces pasamos por problemas, pasamos por circunstancias y a veces no queremos buscar un consejo o a veces no tenemos a quien acudir para que nos dé un consejo. Y dice la Biblia que de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Lo mejor que le puede pasar a una persona es construir una relación con Dios. ¿Por qué? Porque a veces la circunstancia al hombre se le escapa de sus manos. Y es allí cuando el hombre debería reconocer que depende de Dios. Hay problemas que el hombre no lo puede solucionar. Hay problemas que se nos escapan de las manos. Y es allí donde nosotros necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer
que necesitamos de Él y hablarle. Orar es hablar con Dios, simplemente con tal hablarle lo que necesitamos, si queremos una ayuda económica, una bendición material, o si queremos que Él nos libre de algún problema. Amén. La oración es una gran bendición, y aquella persona que crea en la oración y que crea que Dios va a hablar, se dará cuenta de la gran bendición que hay cuando Dios habla y la persona obedece. Amén. Porque a veces también sucede mucho que el hombre clama a Dios para que lo libre de alguna circunstancia y lo libre de algún problema, pero Dios a veces también demanda la obediencia. La obediencia, porque si una persona se deja guiar por el Señor, seguramente su vida va a ser bendecida. Pero cuando el hombre decide vivir su vida conforme a sus principios, conforme a su voluntad, corre riesgos. ¿Por qué? Porque el hombre no es sabio. Dios es sabio, y cuando Dios nos dice que no hagamos tal cosa es porque Él sabe más que nosotros. Él sabe lo que le conviene al hombre y lo que no le conviene al hombre. Aunque nos guste algo, si Dios los prohíbe, es por una razón, es para que nos vaya bien. Amén. Por eso es importante creer lo que yo estoy enseñando, que está en la Biblia, y creer sobre todo lo que Dios nos habla. Amén. Confiar en Él, tener esa confianza en Él. Amén. Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades, pero Él también espera que nosotros le busquemos, porque el Señor nos hizo libre. Dios hizo libre al hombre, totalmente libre. El hombre es libre de decidir si busca de Dios o no lo busca, pero Dios siempre lo va a esperar. No importa si vive en esa cantidad de pecados, no importa lo que está haciendo, Dios siempre va a esperar por el hombre. Dios siempre va a estar dispuesto a que la persona se acerque a Él, y Dios luego le va a hablar, le va a decir. Amén. Es importante que creamos que existe un Dios poderoso, y que sobre todo que podemos hablar con Él, porque eso realmente es una gran bendición. Amén. Vamos a otro corte y ya regresamos en su programa La Voz de Jesús. Todos los domingos, La Voz de Jesús con Albert José Toledo. Me dio la alegría para poder continuar, me dio un nuevo rumbo, me dio la libertad, tu sangre me renueva.
suena Cima 107.5, la FM de Maracaibo. Seguimos en su programa La Voz de Jesús y espero que estén disfrutando de la palabra del Señor. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, caminó a esta tierra, dice la Biblia que Jesucristo vino a lo suyo, pero no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Dice también la Biblia que Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos, cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, Él les dijo a aquellas personas que Él había consolidado como sus discípulos, y les dijo: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos. Yo me voy, pero les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, aquel que los va a guiar a la verdad de todas las cosas. Amén. Es importante que la persona crea en la presencia del Espíritu Santo de Dios y que crea que el Espíritu Santo es una persona. Hay personas que piensan que el Espíritu de Dios no es una persona. Hay quienes dicen que el Espíritu de Dios tampoco se manifiesta, pero el Espíritu de Dios sí es una persona y Él sí se manifiesta. Y Él está en esta tierra para ayudar al hombre a entender la palabra del Señor. La Biblia no es un libro común. La Biblia es un libro del cual necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para poder entenderla. Amén. Y también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder relacionarnos con el Señor. Amén. La persona que cree en Jesús y que acepta al Señor Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo va a venir inmediatamente sobre su vida y Él les va a enseñar la palabra. Él les va a ayudar a cómo comunicarnos con Dios, a cómo relacionarnos con Dios. Amén. Es importante que crean esto lo que yo estoy enseñando, porque es una gran verdad y existe también una gran bendición. Amén. También una de las funciones que también tiene el Espíritu Santo es que Él nos guía. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, cuando venga sobre nosotros, Él nos va a guiar a la verdad de todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo nos va a guiar a la voluntad de Dios y también Él nos va a guiar a una vida en bendición. Amén. El Espíritu Santo es una persona y Él es esa persona que desea lo mejor para nuestras vidas. Amén. Por eso que si una persona decide aceptar al Señor, decide aceptar a Jesucristo y decide invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas, realmente gozará de un gran privilegio y seguramente su vida va a ser muy bendecida, porque el Espíritu Santo se va a encargar de dirigirlo en esta vida, de guiarlo a aquellos caminos que realmente el hombre necesita necesita conducirse. Amén. Porque si hay algo que el hombre debe tener muy en cuenta, es que nosotros, por más conocimiento que tengamos, por más sabiduría que tengamos, realmente no siempre nos las vamos a saber todas. Y la consecuencia muchas veces viene por eso, porque pensamos que algo es bueno y luego notamos que realmente no fue bendición lo que nosotros pensamos que iba a ser bendición. La misma palabra del Señor nos enseña que no seamos sabios en nuestro propio pensamiento, sino que más bien confiemos en el Señor. Amén. Y es importante que confiemos en la presencia del Espíritu Santo, que Él está para guiarnos, para advertirnos, para decirnos qué debemos hacer, para redarguir nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña, nos convence de aquellas cosas que no son correctas en nuestras vidas. Amén. Y que no va a generar bendición en nuestras vidas. Amén. Aquella persona que decida realmente aceptar la presencia del Espíritu Santo en su vida, va realmente a gozar de gran bendición en su vida, porque el Espíritu Santo está para eso, para guiar a la persona
para instruirle en la palabra, para enseñarle el verdadero camino y para alejarlos de aquellas cosas que no bendicen y que no edifican su vida. Amén. Vamos a otro corte y ya regresamos en su programa La Voz de Jesús. Todos los domingos, La Voz de Jesús con Albert José Toledo. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Esta es Cima, en el tope del dial 107.5, la FM de Maracaibo. Espero y hayan disfrutado de esta palabra, y también espero que usted pueda acercarse a la palabra de Dios y sobre todo meditar en ella. Amén. En la palabra de Dios existe grandes, pero grandes bendiciones para el hombre. Amén. Así que espero que realmente después de esta enseñanza usted se acerque a la palabra, medite en ella e intente practicarla, y estoy seguro que va a ver la gran diferencia que hay, porque notará las bendiciones de Dios en su vida. Amén.
Voy a realizar una oración y si usted está la disponibilidad para hacerla, le invito a que me acompañe. Amén. Señor, en esta hora yo te pido por cada oyente, por cada persona que ha escuchado esta palabra, y te pido, Dios, que tú puedas obrar primeramente en sus mentes, que tú, Señor, les des sabiduría, les des discernimiento para que ellos puedan entender y comprender tu palabra. También te pido, Dios, que tú puedas abrirles sus oídos espirituales para que ellos puedan escuchar a tu voz, para que ellos puedan, Dios, saber cuando tú les hables, Dios. Aparta a cada persona de esos lugares que no les conviene, de esas personas que no les convienen estar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Les doy las gracias por escuchar este programa La Voz de Jesús. Les deseo muchas bendiciones y que tengan un agradable día. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Estuvimos en la presidencia Gustavo Chirinos. En la vicepresidencia estuvo Oscar Lares. Y en la dirección Carlos Ernesto Boorques. Y en la producción Eddie Méndez. Amén. Que tengan un feliz día y gracias por sintonizar el programa La Voz de Jesús. Desde el amanecer hasta el anochecer, pruebas me golpean y no sé qué hacer. Mi fe se debilita y no encuentro la manera de calmar esta angustia que hay en mi ser. Siento que no puedo más y mi alma muy cansada está. Ya no tengo fuerzas para continuar. Mis penas y tristezas me agobian cada día más. Cuando creo ya no poder más. Eres mi fortaleza y mi vida, y tú eres mi esperanza día a día, y tú quien me da aliento y alegría, me llenas de tu paz. Tú eres la luz que guía mi camino, y tú vacíos de mi alma, y tú en quien yo pongo mi destino y mi vida hoy. Tú eres mi luz. Hoy me levanté y en plegarias mi familia te entregué. Levanté y en el cielo tu amor pude ver. Siento que no puedo más y mi alma muy cansada está. Ya no tengo fuerzas para continuar. Mis penas y tristezas me agobian cada día más.
domingos. En esta ciudad, nuestra querida Maracaibo, tenemos una emisora que está en el tope del dial. Es Cima 107.5, la FM de Maracaibo.